Muy buenas tardes a todos. Encantados de poder participar y abrir esta jornada de hoy. Yo soy Javier Dorado, soy el director de Legados. Legados es una organización sin ánimo de lucro que promueve soluciones ambientales sostenibles y a la vez viables económicamente, buscando sobre todo incorporar a voces y a públicos que hasta ahora se han visto un poco excluidos de todo lo relativo al reto climático y del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y entendiendo sobre todo que este es un reto común de todos y que es de las grandes necesidades y de los grandes problemas que tenemos que atajar en esta década, y que por lo tanto necesitamos que la inmensa mayoría de los españoles se puedan sentir incluidos y representados por cómo se está abordando este asunto desde diferentes ópticas: institucional, social, económica y, por supuesto, mediática, ¿no? Al hilo de todo esto, y lo comentábamos aquí hace unos meses, poníamos en valor cómo se estructura la sociedad española en torno a estos asuntos, a través de una segmentación, una investigación que se llama Las 8 Españas, y que nos hablaba de 8 tipos de españoles, ¿no? O de las 8 Españas. Un poco de manera también provocativa, para entender que había españoles que en base a sus valores se identificaban con una u otra manera de abordar estos asuntos, ¿no? Para no hacerlo muy largo, pronto nos dimos cuenta de que para dar respuesta a este reto era muy importante generar un ecosistema y un canal que permitiera transmitir las necesidades y las preocupaciones de esa parte de la población que hasta ahora se había visto excluida o que no se había visto representada, y de tal modo elevar el volumen, elevar su protagonismo y elevar su influencia en la toma de decisiones, para que, en definitiva, las políticas y las medidas que se tomen al abrigo de este asunto sean lo más inclusivas y sean lo más representativas posibles. Por eso se creó Reconcilia España. Reconcilia España es una iniciativa que se presentó Foro Reconcilia España hace ahora un par de meses, el 28 de noviembre. Y allí tuvimos un evento muy interesante en el cual diferentes voces del territorio, de diferentes partes de España, con diferentes profesiones, diferentes edades, en fin, muy propio de lo que haría Foro de Foros en cualquier otro contexto, en ese momento tuvieron la oportunidad de compartir sus problemáticas, aquello que les preocupaba, aquello que les hacía sentirse incluso un poco desconectados de todo lo que estaba pasando, incluso perjudicados, y buscar, junto con aquellos políticos que estaban ahí escuchando precisamente, soluciones y maneras de encauzar esta necesidad, ¿no? Se abrió un proceso de participación. Hemos querido que muchos españoles pudieran participar de este manifiesto Reconcilia España, que todavía está ultimando los últimos puntos, pero que ya os podemos anticipar, y este es el motivo de que hoy esté yo aquí interviniendo, los 10 ejes de acción sobre los cuales se va a vertebrar ese manifiesto. Como os decimos, es un manifiesto en el que queremos representar a una parte importante de los españoles, que lo que busca es tender puentes para que, en definitiva, un país camine unido hacia un gran reto común. Y estamos ahora mismo, como quien diría, en el tiempo de descuento, pero todavía tenemos la oportunidad de que, si alguno quiere hacer aportaciones, simplemente pudiendo fotografiar ese QR a través del móvil, pues va a poder acceder a un formulario en el que va a poder compartir aquellas inquietudes, propuestas o ideas que considere oportunas y serán consideradas en el proceso final. Lo que sí, como decía antes, ya están seleccionados esos 10 ejes de acción, y muy brevemente voy a exponerlos para que los podáis comprender mínimamente, ¿de acuerdo? El primero es escuchar y atender a aquellos que más saben. Existe una cierta percepción social por parte de muchas personas que trabajan, yo diría que trabajan en el sector primario o trabajan en profesiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el territorio, de que muchas veces se están desarrollando políticas sin tener en cuenta los puntos de vista de quienes están día a día cosechando, en este caso, cuidando del ganado o haciendo cualquier otra labor, pescando, etcétera, etcétera, y se ven afectados por políticas tomadas por personas que no conocen esas realidades, ¿no? Yo creo que es una manera de empezar y de sentar las bases. Hay que escuchar y atender a aquellos que más saben. Y cuando hablamos de aquellos que más saben, hablamos de aquellos que han generado suficiente conocimiento empírico, pero también hablamos, por supuesto, de los científicos. Y hablamos de una comunidad de personas plural que necesita atender
esa realidad y conocer que en muchas ocasiones las soluciones globales no permiten abordar el asunto de una manera homogénea en todas partes, que muchas veces hay soluciones desde lo local que tienen mucha mayor, como veremos en el siguiente eje, tienen mucha mayor, yo diría que impacto, una mayor capacidad de éxito, ¿no? El segundo punto va ligado a la soberanía, seguridad y competitividad energética. Luego hablaremos de lo alimentario, que también es otro de los puntos más críticos de este manifiesto, pero la parte energética lo que sobre todo viene a poner en valor es, primero, en un mundo donde estamos claramente marcados por ejes, yo diría que estamos marcados por actores internacionales de un gran calado, donde se está moviendo la geopolítica de una manera inesperada e incluso a veces irracional. Conviene que un país como España, con una capacidad de recursos naturales muy importante, sea capaz de diseñar una política energética que esté basada en la ciencia, en la neutralidad tecnológica, que tenga un mix energético que sea capaz de responder a las necesidades que tenemos, que no existan apriorismos, por ejemplo, como ha pasado en torno a la energía nuclear y a la potencial mantenimiento de los reactores nucleares que hay actualmente vigentes y que generan, por cierto, mucha riqueza y empleo en muchas comarcas de España, y que también permitan introducir nuevas tecnologías en todo ese asunto con el fin, insistimos, de poder ser independientes y soberanos, pero también, lógicamente, buscando una política que nos permita descarbonizar la economía y hacerla más sostenible, ¿no? Esa sostenibilidad ligada, como decíamos antes, al beneficio económico. Esto es lo que antes mencionaba cuando hablábamos de escuchar y atender, ¿no? Las soluciones locales para contribuir a un reto de todos. Creo que no digo nada nuevo si explico que mucha gente atiende que existen potenciales pactos de Estado que al final acaban siendo fallidos, existen cumbres anuales de Naciones Unidas para las COP, las famosas COP, ¿no? Para abordar asuntos del clima, donde se reúnen las partes, donde se reúnen los principales jefes de Estado y supuestamente toman grandes acuerdos para abordar un mismo eje, y la conclusión en muchas ocasiones es de una cierta frustración, porque se entiende que ahí es donde están tomándose decisiones, pero ahí faltan agentes o actores especialmente importantes para abordar un reto común global, como puede ser en este caso China, Estados Unidos, etc., ¿no? Entonces, la cuestión de acabar destinando o acabar persuadiendo de que la solución que se decide en una especie de COP tenga que prevalecer en cualquier lugar del mundo y concretamente de España, cuando realmente esa solución puede acabar generando un decrecimiento económico, una escasez, o puede acabar generando incluso la sentencia de muerte, ¿no?, de muchas actividades industriales o económicas, pues genera frustración y genera negacionismo, genera en realidad polarización en torno a todo este asunto, ¿no? Y lo hemos visto con muchos asuntos. A mí se me ocurre desde hablar, por ejemplo, de la minería, ¿no? La minería, que en muchas comarcas de España hasta hace poco eran muy relevantes, en Asturias, en León, etcétera, etcétera, se cerraron. Hay comarcas que han quedado prácticamente desérticas en términos industriales, pero en cambio en Alemania o en Polonia se está incrementando la quema de carbón para calentar las casas y, en definitiva, para generar energía, ¿no? Ese tipo de frustraciones acaba generando un desapego con las normas y con la política, igual que lo acaba generando el hecho de la existencia de una sobreregulación y una burocracia excesiva, ¿no? Hemos percibido y percibimos cuando hablamos con muchos de estos colectivos, de estas personas, de estas comunidades, que dedican demasiado tiempo a aquello que ellos no quieren dedicar. Ellos quieren dedicar un tiempo a generar una actividad industrial, a generar una actividad ganadera, una actividad agrícola, etc. Y en realidad pasan mucho tiempo estando sometidos a trámites burocráticos, administrativos, y a tener que pasar una serie de cuestiones que, siendo necesarias, en muchos casos, acaban siendo excesivas y acaban generando unos gastos y acaban generando una dedicación que hace inviable el desarrollo de una actividad económica, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante poner en valor a día de hoy, y en un contexto donde estamos teniendo tecnología que nos permite ser mucho más eficientes en ciertos procesos, es que se ponga el foco en tratar de descargar de este tipo de cargas, nunca mejor dicho,
a aquellos que forman parte de los sectores productivos de nuestro país con el fin de que puedan dedicar su tiempo y su esfuerzo a sus verdaderas vocaciones, ¿no? Este es el cuarto de los ejes. Y el quinto es la seguridad alimentaria como política de Estado. Bueno, estamos observando, y este punto no viene al hilo de esto, pero en realidad forma parte de este contexto. Estamos observando cómo existe por parte del sector agrícola y del sector primario una cierta preocupación con los acuerdos que se firman a nivel internacional, en este caso pues, con Mercosur, pero podríamos hablar de otros acuerdos que existen a lo largo y ancho del mundo, ¿no? La seguridad alimentaria no solo implica seguridad en términos sanitarios, que también, por supuesto. La seguridad alimentaria supone que, en este caso, la mayor huerta de España, de Europa, que es España, pueda seguir siendo una fortaleza para nuestro país y pueda seguir siendo una fuente de riqueza, una fuente de la que sentirse orgulloso y que debamos proteger, ¿no? Y esa protección no se hace, lógicamente, estableciendo aranceles artificiales, pero sí que se hace, por lo menos, promoviendo las políticas de igualdad de oportunidades. Que allá donde se exijan, como es el caso en España, de unas severas normas, restricciones y límites a la hora de aplicar fitosanitarios o a la hora de contar con unos derechos laborales o a la hora de una serie de aspectos que luego se repercuten en el precio, pues lo mínimo que debemos exigir a cualquier producto que se comercialice en nuestro país es que esa trazabilidad que se nos exige a nosotros se le exija también a los productores de los terceros países, ¿no? Creo que este es un gran caballo de batalla, al igual que lo es toda la parte del etiquetaje, toda la parte de evitar, pues por ejemplo, recordando una casuística específica del sector de la miel, sin ir más lejos, ¿no?, del sector apícola, cuando nos hablan que se venden productos que no son miel como si fueran miel, como sucedáneos de miel, ¿no?, jarabes de diferente índole que no son miel, pero que en realidad en los lineales de los supermercados mucha gente los compra pensando que se trata de miel, ¿no?, y que es una competencia desleal que lógicamente daña nuestra reputación y que también daña la calidad alimentaria, ¿no? Bueno, aspectos que son muy determinantes para muchas personas y que lo son para nuestro país, que también creemos que deben abordarse de una manera prioritaria. El 6 es un país que se reencuentre consigo mismo. Este es un asunto que trasciende de cualquier actividad económica y pone más foco en el ámbito social. Somos conscientes de que cada vez más existe una brecha en las realidades que se viven en las metrópolis, en las grandes ciudades y lo que sucede en el resto del territorio, ¿no? Hay una serie de realidades aisladas que no está permitiendo conocer, conectar con la naturaleza, conectar con el territorio y ser conscientes de la importancia y de los modos de vida que nos han traído hasta aquí, que han hecho próspero nuestro país. Yo diría que distancia que existe por parte de una parte del país con la otra se puede ver sobremanera en las nuevas generaciones. Gente joven que, bueno, Madrid ha sido siempre un lugar de encuentro de mucha gente, de muchos lugares, ¿no?, y lo sigue siendo, pero pasa muchas veces que no acaba viendo ese retorno de las ciudades hacia el resto del país y no acaba viendo ya no solo una cuestión empática, que también, sino una cuestión de propio conocimiento, ¿no? Y creo que esto que le pasa a una serie de generaciones y una parte importante de nuestra sociedad le pasa también a los decisores, ¿no? Creo que hay una parte de España que cree que se toman decisiones desde un lugar desde el cual no se están midiendo las consecuencias de esas decisiones por propio desconocimiento, ¿no? Entonces, esa sensación de unir y de revertebrar, y en este caso de que nos conozcamos y de que trabajemos juntos, creo que es una petición que cada vez se está haciendo más extendida a lo largo y ancho del territorio nacional. El agua como recurso estratégico, sin duda. El agua es un asunto que nos ha traído y nos traerá, me temo, dolores de cabeza como país. Lo hace cuando vivimos fenómenos meteorológicos extremos, como son las inundaciones, como son las sequías o como son otros aspectos, pero lo es también como un recurso estratégico a la hora de pensar que en España tenemos la suerte de tener unos grandes acuíferos, que muchos de ellos desgraciadamente están muy contaminados y que ese es un problema, y sobreexplotados, que ese es un problema, pero que existe partes de España a día de hoy, cuencas que tienen una grave carencia y la tendrán en el largo plazo de esta agua, ¿no? Y eso parte y significa que esa preocupación amenaza el modus vivendi de muchas personas, de muchos sectores, de muchas actividades, y por eso consideramos que esta consideración de agua como recurso estratégico es prioritaria a la hora de establecer un plan hidrológico nacional, que
de alguna manera echamos en falta desde hace mucho tiempo, mucha gente echa en falta desde hace mucho tiempo, y que nos permita también abordar la cuestión de que para nosotros el oro líquido es el agua. Para otros países probablemente lo será el petróleo, pero para nosotros es el agua, o como mucho el aceite, y que como tal debemos hacerlo valer también a la hora de priorizarlo en torno a las grandes políticas del país. El 8 es una cuestión de prestigio y de reputación. El 8 es dar el lugar social, reputacional y de prestigio que se merecen muchas personas que están silenciadas durante la práctica mayoría del año y de la cual nos acordamos cuando existen catástrofes o existe una crisis, ¿no? Estamos hablando en este caso, bueno, hay una imagen aquí que lo recuerda perfectamente, ¿no? Los brigadistas forestales, los bomberos, pero podríamos estar hablando también, y es algo que se ha puesto de manifiesto en estos días, ¿no? De los maquinistas, ¿no? Con respecto a los graves accidentes ferroviarios que desgraciadamente hemos sufrido en las últimas jornadas. Pero la realidad es que creo que falta foco en estas profesiones, tanto desde un punto de vista de buscar un relevo generacional, como desde un punto de vista de que las personas que ejercen tales tareas tan importantes para nuestra seguridad, para nuestra salud, para nuestro equilibrio, para nuestro bienestar, sientan que el país les reconoce lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esta tarea es una tarea que corresponde a las empresas, que corresponde a los políticos, que corresponde a los medios de comunicación y que corresponde al conjunto de la sociedad, ¿no? A los educadores, etcétera, etcétera. Y creemos que vale la pena también poner esto en valor, ¿no? Y ya acabo con dos ejes más, uno relativo a adaptarnos para ser mejores. Creemos que todo lo correspondiente a las políticas medioambientales, a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático, entendidas desde una óptica grande, no tiene por qué corresponderse con restricciones, no tiene que corresponderse con perjuicios y no tiene que corresponderse únicamente con esfuerzos. Parece que cuando se transmiten este tipo de cuestiones se nos transmite desde una óptica negativa. Parece que estamos asumiendo algo malo, tenemos que dejar de contar con algo que para nosotros es importante por el bien de los demás. Cuando en realidad esa es la óptica que desde nuestro punto de vista no es la correcta. La correcta es decir que, no es decirlo, es que es la realidad. Es que adoptar una serie primero de comportamientos, segundo de valores y tercero de acciones puede conllevarnos no solo a ser medioambientalmente más sostenibles o más responsables, sino a ser económicamente viables y desde el punto de vista del bienestar y de la vida de las personas mucho más satisfactorias, ¿no? Mucho más felices. Por lo tanto, nosotros reivindicamos esta manera de cuidar y de respetar la tierra, que es, en definitiva, adaptarnos para ser mejores. No es decir a los demás lo que tienen que hacer, no es imponer una serie de restricciones que cambien la vida de las personas cuando ellos no quieren, no. Se trata de tener una mente abierta, capaz de incorporar a nuestro día a día cuestiones, innovaciones y soluciones que hagan nuestras vidas mejores. Y el último, y no por ello menos importante, nuestras tradiciones como pilares del futuro. Creo que cuando uno quiere construir el futuro, lo primero que debe hacer es saber cómo hemos llegado hasta aquí, conocer el pasado. Primero porque evitará cometer muchos errores que se han cometido en el pasado, que si uno los desconoce acabará cometiéndolos también. Y segundo porque tenemos la suerte de tener personas, comunidades, profesiones, labores que nos pueden dar grandes aprendizajes de cómo, en definitiva, ser más felices y de cómo, en definitiva, poder construir lo que viene de ahora en adelante. Esto no supone, en ningún caso, promover un modo de vida que sea propio de tiempos pasados, al contrario. Recurriendo al hecho de la adaptación a la que antes apelábamos, se trata únicamente de tenerlo como referencia, de poder reconocer que el lugar y el bienestar que hoy disfrutamos se debe al avance y al trabajo de muchas personas y a las innovaciones que se han ido introduciendo paulatinamente en muchos sectores. Y creo que en muchas ocasiones subyace en la conversación pública una cierta animadversión hacia todo lo que vuela a pasado, ¿no? Nosotros creemos que no, creemos que el pasado y todo lo que ha sucedido en el pasado en términos positivos y transformadores es una muy buena base para construir el futuro. Y eso es como queríamos acabar este manifiesto. Hablando de nuestras tradiciones, hablando de nuestras labores, hablando de las profesiones
que en muchas ocasiones han protagonizado generaciones pasadas y actuales, y que nosotros apostamos porque también sigan haciéndolo generaciones futuras, adecuadas, lógicamente, a un nuevo marco como el que nos da el siglo XXI. Por eso, este manifiesto se llama de la siguiente manera, lo ponen en la esquina superior derecha y con esto acabo: por el cuidado y el respeto a nuestra tierra, nuestro trabajo y nuestro futuro, porque creemos que esas 4 pequeñas palabras que hemos resaltado en negrita son 4 palabras que son muy importantes para nuestro país y son muy importantes también para adaptarnos a un nuevo contexto medioambiental que sin duda marcará nuestras vidas y las de las generaciones venideras. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y le doy paso a los protagonistas de la conversación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo que animar nada más, porque yo ni sé mucho de esto, ni estoy apasionado por ello. Estoy casi más apasionado por las preguntas que por las respuestas. La primera pregunta es, ¿por qué nos dividen las políticas verdes? Y yo le pregunto, ¿nos dividen? Bueno, pues sí, me puedo arrancar yo que me dedico a tus investigaciones. Me dedico a dividir, no. Me dedico a medir la división en la opinión pública española y sí, vamos a ver. Bueno, voy a ir directo al grano. Es decir, hay un gran consenso a nivel de la opinión pública española, relativamente amplio consenso, quizás un poco menos que en el pasado, pero un amplio consenso a favor de las políticas verdes. Dudo mucho que en los próximos años vaya a haber una coalición política que defienda esas políticas verdes. Y esta es la contradicción que ya pasa en muchos países, que es lo que vamos a tener en España, y que todavía no estamos ahí. Creo que todavía en el discurso público y en los debates que tenemos y demás, no estamos asumiendo lo que nos viene, y lo que nos viene es que a no ser que directamente que Partido Popular y Partido Socialista llegaran a grandes acuerdos sobre estas políticas, no va a haber una coalición en el futuro que como está ocurriendo en Europa, no plantee retrocesos, por así decirlo, o un cambio radical en este tipo de políticas. Ya lo estamos viendo en Europa. En Europa se acaba de aprobar o de posponer la prohibición de la venta de coches diésel y gasolina, y eso es porque en Europa ya existe una coalición que todavía no es la que gobierna en Europa, pero que ya tiene los números para gobernar. Y que tiene un planteamiento muy distinto en la política verde de lo que hemos visto en las últimas años, décadas probablemente. Con lo cual, pues tenemos este problema. O sea, si miras a la opinión pública, dirías, ¿hay suficiente apoyo para seguir avanzando? Si miras a la competición política, da la sensación de que esto va a cambiar, está cambiando y va a cambiar en el corto plazo. Y también depende cómo se pregunte, ¿no? Es decir... Es el mío. Esto es la nota de optimismo que necesitamos. La diferencia entre el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué apoya, cómo lo apoya? Tú has puesto un ejemplo ahí con el tema de los motores de combustión y el uso del diésel. Yo recuerdo muy bien cuando Teresa Rivera, pero hoy tengo un lapsus de nombres. Cuando Teresa Rivera anunció en un foro público que los motores de combustión el año 30 desaparecían. Yo estaba allí en la sala, la oí, qué machada, qué machada, y habrá hablado y estará al tanto. Entonces, en el qué y en el cómo, depende, tú estás investigando opinión pública, depende cómo se hagan las preguntas, y depende cómo se planteen esas políticas verdes. Sí, pero yo en esto me permito ser un poquito más radical porque sí, esa coalición que ya hemos visto en Europa, posponer esta medida, acaba tomando medidas en el conjunto de España, pues ni el qué ni el cómo.
es decir, en concreto, para no andar con elefantes en la habitación. Si tú miras la opinión pública, no solo, también las propuestas del propio partido Vox, pero si miras la opinión pública de los votantes de Vox, como en el resto de Europa, como también en Estados Unidos, la oposición es unánime. Sí, es unánime, pero efectivamente, cuando les preguntas tampoco saben muy bien lo que dicen. Sí, pero eso es otra cuestión. Lo que estoy diciendo es que es uno de los ejes de competición que no estaban. Es decir, que Partido Popular y Partido Socialista, con matices, y algunos de los matices pues lo hemos visto anteriormente, esto no era un eje de confrontación, como no había otros, y ahora lo es y lo va a ser. Y me callo un poquito. Yo por aportar, o sea, porque además el ejemplo me viene muy bien porque yo antes trabajaba en la esfera de los automóviles y ahora pues desde la sociedad civil en percepción de la juventud sobre la calidad democrática y en qué tipo de políticas se apoyan cómo y cómo se cree que nos la están jugando, ¿no? Siempre lo de arriba. Cojo un poco el testigo también de un tema que luego me encantaría matizar con ejemplos como las COP, la frustración que se tiene, el reconciliar España, el cómo hacerlo. Bueno, comentarios tenemos todos para todos siempre. Entonces, temas del automóvil y posiciones más frontalmente oponentes a todo directamente, al establishment, como ocurre en España con Vox o con patrios o reformistas, en fin, en la Unión Europea, encontramos huecos para la esperanza a la hora de preguntar de, oye, vale, pero imaginemos que la industria automovilística en España que por cierto para los jóvenes no es algo relativamente importante porque el poder adquisitivo no te lleva a comprar un coche, sino a soñar con que en algún momento comprarás una casa, o sea, son opiniones distintas, pero toda la masa, digamos, de personas de 35 para arriba tienen una opinión. O sea, la pregunta que quería decir, si la industria automovilística española fuera la potente en coches eléctricos, que ahora mismo siempre las sensaciones vamos tarde, vale, pero digamos, olvidémonos del timeline. Si España fuera potente en eso, a ti, en principio, ¿qué te importa? O sea, es la firma de España haciendo riqueza para el mundo y plantando cara a Alemania, que es la que ha impulsado también esa ralentización dilatación del Fit for 55. Vale. En principio ahí ya el valor de las políticas verdes, que ese algo woke, ya no juega a nada. Entonces eso es algo incentivador para la industria automovilística en España, que además es muy fuerte. ¿Qué pasa? El cambio siempre genera frustración y rechazo. Entonces, en vez de haber visto todas las políticas fiscales, ya no otra historia, fiscales positivas para transformar la industria automovilística, que es motor, y nunca mejor dicho, de la economía española, que las pymes hubiesen orientado su modelo de negocio hacia cuestiones que ya cuentan con ayudas económicas gubernamentales, autonómicas, o sea, no hace falta decir, vale, claro, como en España está PSOE, Sumar y todo el apoyo autonómico, digamos, como que tiene que haber alguna trampa para todos los que no piensan de esta manera. Es que al final, dentro del eje de una persona conservadora bastante más a la derecha, se supone que te tiene que dar igual en el esquema pragmático, porque tú te estás beneficiando. Tú puedes dotar de mejores salarios a tus trabajadores, de una mejor competitividad con respecto a tu competencia. O sea, digamos que es cuestión de no decir, mira, ves cómo soy más lista que tú. No es eso, sino una asesoría fiscal, laboral, y te dice, es que aprovéchate de esto. ¿Y qué? ¿No lo hacen ya? Toda empresa que puede lo hace. Porque ya no es ser tonto, es directamente utilizar la normativa a tu favor, y a tu favor la política lo traduce de otra manera, a tu favor es a favor de España para estar más cohesionada. Dentro de su cohesión somos europeos. Esto es algo positivo para el tejido y la riqueza que luego se revierte de otra manera, o sea, es un círculo. ¿Qué pasa? Comunicación. Y bueno, yo también me voy por las ramas siempre, ¿no? La comunicación, las COP, es que es un ejemplo muy concreto. Desde Talento fuimos a la última COP, pero
no la medioambiental, digamos, sino a la de sanidad, de salud, con respecto al marco de, bueno, contra el tabaco, básicamente. Entonces, es que va así. Y cuando se dice es que no hay una desconexión entre las élites, entre los poderes y la gente de a pie. Y aquí nos juntan las políticas verdes, ¿no? Que bueno, en este caso también puede ser la contaminación del aire o la de los residuos, en fin. En ese caso, dices, ¿por qué se cree eso cuando la sociedad civil está dentro de esos espacios? Y ahora nos contarás, pero es que las asociaciones, las confederaciones, eso es sociedad civil, ¿vale? Eso es tener el expertise, lo técnico en la mano y comunicarte que los políticos y los grupos parlamentarios no cierran las puertas, que cuando van a hacer enmiendas o cuando van a hacer anteproyectos de ley o proyectos de ley, se han reunido con agentes de la sociedad para que digan, oye, esto me estoy yendo muy de madre, hablando muy en plata todo, ¿esto está alineado con lo que vosotros decís que tiene sentido? O sea, los equipos técnicos existen y la comunicación con la sociedad existe. Ahora, ¿qué pasa? Que luego no se transfiere ese conocimiento, esa política pública como se ha planteado. Eso es también falta de conocimiento de que hay millones de herramientas y no tampoco voy a blanquear a los políticos, sino directamente que la manera en la que llega, el momento en el que llega, ya ha cambiado todo para entonces. Pero que no nos equivoquemos con que no existe conexión. Lo que no existe es el cambio de la narrativa. Y entonces siempre estás pensando que hay bloqueos constantes. Perdona, no, yo es que sí que creo que existe desconexión. ¿Qué desconexión? Sí, yo creo que efectivamente las políticas verdes dividen y desde mi punto de vista y simplificándolo mucho hay tres ejes por los cuales dividen y uno es el político ciudadano. No sé, el día que presentasteis el foro de Reconcilia España, que fue magnífico, la verdad, yo tuve la oportunidad de hablar a la salida con una mujer que se llama Victoria. Victoria y su marido son jubilados, viven en Villar del Olmo, que es de donde son, y bueno, tienen allí una casita con un huerto, con un pozo y unas gallinas que cría su hijo, aunque vive en Madrid, las cría allí. El hijo ha tenido que registrar las gallinas y ponerles nombre. Victoria 1, Victoria 2, Victoria 3, Victoria 4. ¿Vale? Y después le han hecho sacrificar las gallinas preventivamente por la gripe aviar. Victoria y su marido no pueden usar la huerta porque la Confederación Hidrográfica del Tajo no les deja usar el pozo que tienen en su propio terreno. Entonces hay una falta de comprensión de los políticos sobre el día a día de las personas de a pie y hay una falta de comprensión y una estupefacción de la gente sobre las medidas que toman los políticos. El hijo de Victoria ha tenido que registrar las gallinas. Si no registra las gallinas, son 3.000 euros de multa. 3.000 euros. 2 pensiones, 2 meses de pensión de sus padres. Es que yo me quedo estupefacta. Hay una criminalización de la sociedad y en este caso concreto de la sociedad rural que es increíble. Pero es que voy a más. Si tú en tu casa tienes gallinas y no las tienes registradas, te multan con 3.000 euros. Pero si tienes un alijo de coca y dices que es para consumo propio, no te pasa nada. ¿De coca? De marihuana. De marihuana. Me da igual. Es que la coca... sí. Me da igual. Tampoco una plantación. De droga para consumo propio. No te pasa nada. Si tienes huevos y lechuga para consumo propio, tienes un problema. Pero si tienes María, no. Hombre, eso también es una irracionalidad en las medidas que se toman que, claro, que alejan al político del ciudadano. Entonces se habla mucho de la falta de sintonía, espérate, que voy a leer la palabra, que se me ha olvidado la palabra, de la desafección de los ciudadanos con respecto a los políticos. Pero es que la desafección de los políticos con respecto a los ciudadanos es brutal. Es que es brutal. Entonces, hacen un seguidismo que, desde luego,
no tienen muy en cuenta o no va a favor del interés común. Nos intentan imponer un modelo económico y social que está planificado en los despachos y que realmente es antinatural y artificioso. Eso es mi punto de vista, claro. Y luego nadie te pregunta sobre eso. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con una sobreregulación de todo. Una sobreregulación que imponen a base de talonario de multas. Bueno, yo creo, sí, que en la política es una de las cosas que nos divide. En las políticas verdes es una de las cosas que nos dividen, realmente. ¿Cómo se registran las gallinas? ¿Cómo es? Vas al ayuntamiento. En Galicia es obligatorio. Sí, en todas partes es obligatorio. Que le ha pasado exactamente lo mismo. Claro, claro. O sea, tengo que tirar las gallinas, claro. Bueno, tiras las digo, sacrificar. Entonces, que hay grupos de opinión, pues claro, sí, claro, y no me cabe la menor duda que los políticos consultan, porque todos quieren ganar las elecciones, entonces todos van buscando, pero Hombre, sí yo, que... es que es, claro, yo ahí no coincido, o sea, por supuesto es totalmente legítimo, pero, a ver, no es... Es que no creo que sea naif el pensar que una reunión, como cualquier otra en un espacio empresarial, ¿vale? Cuando nos reunimos unas personas que tenemos un conocimiento frente a otras que tienen otro, con el objetivo de que la medida que yo voy a impulsar tenga un sentido, no creo que sea solo para ganar votos. Igual que no creo que solo sea la empresa para que quede muy bien en su newsletter. Es para que eso tenga un efecto positivo. Al menos es lo que yo puedo percibir de políticas públicas X, ¿vale? O sea, de verdad, en cualquier momento de la historia. Los grupos de opinión no son grupos de opinión, o sea, hay llamadas a gente, o sea, quiero decir, hay comités de trabajo que son exclusivos para grandes confederaciones que representan a su vez a los intereses de la sociedad, o sea, no solamente representan los grupos políticos. Bueno, todos los grupos de opinión de todo tipo representan las opiniones de una parte de la sociedad. Y si yo no dudo que todo el mundo sea bien intencionado, cada uno tiene su punto de vista y lo hace como lo materializa como buenamente puede, ¿no? o como cree conveniente. Pero la pregunta de si nos divide, yo creo que es... ha quedado claro. Yo no creo que nos dividen las políticas, bueno, por hacerlo más grande, es que por la diferencia que estamos teniendo, no creo que sea la política verde la que nos divida, sino la política y en concreto los políticos. O sea, Bueno, cómo se percibe el papel de los partidos en concreto con cómo se regula la vida. Yo no lo veo. Yo creo que sí que hay yo sí que creo que hay un contenido de fondo que no estaba antes. O sea, yo creo que lo que está diciendo, estoy muy de acuerdo que, por supuesto, que la política desde arriba nos divide y creo que eso ha pasado durante mucho tiempo y es propio de la competición política. Ahora, la diferencia es que muchos de estos temas, sobre todo que contradicen o que se oponen o que plantean una realidad distinta a la política verde o cualquier otra, que en general efectivamente se hace desde las capitales y se hace en un entorno educado, internacional, etcétera. Creo que ahora está teniendo una contestación, lo está teniendo en todo el mundo occidental y en España ahora mismo ya no es solamente una cuestión de opiniones o de grupos, es que ahora yo creo que hay una contestación social muy importante a cómo se ha orientado la política verde en España. Entre otras cosas, lo que comentabas antes de que el carbón ahora se vuelve a usar, es que en España han derruido las centrales térmicas, ni siquiera tenemos esa opción. O sea, quiero decir, da la sensación de que nos han cortado todos los pasos para intentar echar atrás ciertas políticas. Entonces, bueno, pues...
Es que Puntos de vista, puntos de vista. puntos de vista. Lo que pasa es que eso, como aquí en los grupos políticos, o sea, la diferencia que yo veo, o sea, yo no trabajo en un grupo político, ¿vale? Pero es que la diferencia fundamental es que nosotros podemos venir aquí y decir, pues opino esto y lo otro y ya está, pues nos vamos a casa y tan amigos, supongo, y luego los otros no, porque ellos son los que marcan el camino por el que se apuesta a seguir. Y efectivamente hay industrias que no tienen cabida, aparentemente, en el futuro que se plantea. O sea, si se está apostando por un tipo de industria y hay líneas de financiación muy orientadas a incentivar la transformación del sistema energético, por ejemplo, o hidráulico de España hacia un tipo de industria, es normal que haya una desventaja hacia lo que ha habido siempre. Pero ese futuro está cuestionado. Sí, Claro. sí. Y, vamos, ¿en algún momento algo nos ha cuestionado? ¿Algún futuro o algún pasado? Bueno, yo creo que o sea, la novedad, y además ya no solamente es en el clima de opinión, sino también en el apoyo a determinadas políticas y demás, la novedad es que durante 2-3 décadas pues ha habido un relativo consenso con respecto a hacia dónde íbamos en cuanto a, por ejemplo, electrificación, el cambio en la producción de energía, etcétera. Ese consenso está roto. O sea, no se está rompiendo, está roto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí que no tenemos que poner en el punto en el qué consensos y cómo los vamos a reconstruir. Porque realmente ya no se puede afirmar con rotundidad por ejemplo, que el único futuro posible sea la electrificación. Y siendo yo conductor de coche eléctrico y creyendo en la electrificación y encantándome, moviéndome en una desgracia con esto, pero viéndolo un poco, intentando ampliar el foco, o sea, hay una contestación lo suficientemente importante como para que, de hecho, ya se están tomando medidas que implican en otros países, pues por ejemplo, volver a tecnologías que creíamos que no era el futuro, ¿no? Entonces yo creo que esta es la novedad y creo que todavía no estamos de lleno en ese debate que probablemente sí que está pasando en otros países y que yo calculo que en meses, un año y pico va a ser muy central en España porque la orientación política en estas medidas en concreto se va a mover en una dirección muy distinta a donde estaba hasta ahora. Y esto es una cosa que creo que no nos estamos queriendo creer, porque siempre hemos tenido esta cosa de hay alternancia, la izquierda avanza caminos y la derecha después lo va aceptando. Y creo que esto se ha acabado y entonces vamos a tener la discusión que se está produciendo ya en Europa y en Estados Unidos de decir, oye, pero el futuro no era eso. Antes has enmarcado la oposición a los coches eléctricos o a la industria de los coches eléctricos en que en España no tenemos esa industria. Yo lo voy a llevar al terreno totalmente personal. Yo vivo en Madrid, mis hermanos, los dos viven en Leganés, tienen los dos coches antiguos y las navidades del año que viene no van a poder pasar las navidades en mi casa como hacemos siempre porque no les dejan pasar. Esa es la verdad, eso es cómo afecta a los ciudadanos. Que si tienes a tus padres viviendo en el centro y vives en un barrio no los puedes ir a cuidar o al revés. Eso es la verdad de lo que está pasando y por qué está creando un rechazo el coche eléctrico o las restricciones a los coches. También hay planes de... Un poco exagerada. No soy exagerada. Que no se pueda venir en coche al centro, se puede venir al centro en muchas cosas. Con lo que... Sí, y también tiene pues, si aparcas dentro del centro también puedes aparcar. Esto que es la Navidad. En Navidad o vienes en coche o de verdad de Leganés a Madrid es un poco difícil porque claro, sí, hombre, cuando uno vive en un barrio y te voy a decir una cosa y tiene por ejemplo una edad, pues no es tan fácil. La movilidad no es tan fácil. En el caso que decía,
de que unos abuelos vayan a cuidar a unos nietos que viven en el centro de Madrid, que vivan en Vallecas o en Hortaleza, que se tengan que echar el metro 1 hora diaria para ir y otra para volver. Es hacernos la vida muy complicada. Bueno, yo rompiendo una lanza a favor, ¿vale? Sí, un punto intermedio. Sí, efectivamente, porque además es un ejemplo personal al final, claro, ¿vale? no Yo también personal. tengo, y todos imagino que tendremos sí, ejemplos claro. de toda clase. De nuevo, me traigo aprendizajes de otra época de mi vida y de ahora. Vale, sí, eso es cierto, pero al mismo tiempo es que hay planes. El plan MOVES existe, antes existía plan PIBE, si no me equivoco, para cambiar de vehículo. O sea, ayudas económicas para cambiar el vehículo. ¿Qué pasa? Que no había tampoco una gran industria, una gran industria, la automovilística española no estaba apostando tanto por ese tipo de coche, tampoco se estaba tan instaurado la importación de otros coches como está pasando ahora con el coche chino, el eléctrico, y bueno, ahora está permeando cada vez más, ¿vale? Eso tiene de ayudas. Hay que ir más atrás. Es decir, el problema del cambio climático es un problema o no es un problema. ¿El problema de la contaminación en el centro de las ciudades es un problema o no es un problema? Bueno, ¿Podemos establecer un consenso de que el centro de las ciudades es un bien escaso, aplicando pura teoría económica, y por tanto es un bien de complicada gestión al ser un bien escaso? Sobre esto, de nuevo... que nos metemos en unas emboladas. No, pero bueno... Si el cambio climático no es un problema, o sea, tesis Trump... El cambio climático es una cosa que, y bueno, y ahora no estás tú como investigador, pero el cambio climático, vamos a ponernos en plan de vista, siempre ha pasado, vale. La crisis climática es un problema. O sea, las consecuencias que estamos viviendo del cambio climático es un problema. Que muera más gente por contaminación de aire en Madrid, por ejemplo, dentro de M30, que en un pueblo de Asturias, pues es un problema la diferenciación. O sea, yo tengo más predisposición a morir aquí solo por respirar aire contaminado que mi primo en Linares. Pues hombre, a lo mejor eso me hace a mí exigir a mis representantes que trabajen en una línea que me proteja a la larga, como poco al medio plazo, porque claro, me preocupa vivir. Es una de las ciudades con más longevidad del mundo. También con personas que mueren por contaminación del aire. Sí, pero fijaros que, de nuevo, hay cuestiones que antes eran más de consenso y que ahora se cruzan con otras que ya no lo es. O sea, lo que estabas comentando, no seré yo como científico del CSIC el que niegue las consecuencias de contaminación y demás. Ahora, claro, este tipo de políticas encarecen muchas cosas, ¿no? Y entonces, por eso, por lo que estamos viendo, que por primera vez de nuevo, y esto es nuevo, o sea, esto es nuevo en España, simplificando muchísimo, las rentas medias altas votaban a la derecha, las rentas medias bajas votaban a la izquierda, simplificando muchísimo. Eso no es. Y eso ya no es así, y en parte por esto, porque son medidas que tú necesitas, o sea, tú asumes, y probablemente yo también, o no, probablemente no, yo también, yo asumo decir, bueno, voy a pagar un coste extra en dinero, en tranquilidad, en poder moverme, en restricciones, en libertad, en lo que sea, voy a pagar ese coste por un bien colectivo, ¿vale? Pero claro, es un coste, y entonces ocurre que nos estamos viendo que el apoyo al coche eléctrico en zonas donde, primero, no hay la infraestructura, y segundo, pues realmente tampoco hay transporte público y demás, pues es mucho más bajo. Y entonces nos estamos encontrando una situación en la cual, que está pasando ha pasado en Estados Unidos, está pasando en Europa, que las políticas climáticas están siendo más aceptadas y tal, pues por las personas de renta media alta.
Y entonces estamos dejando a que personas en entornos rurales con rentas más bajas, acostumbradas a un estilo de vida, encuentran cada vez más restricciones. Y entonces puede ser una cuestión de comunicación, pero en la práctica está siendo, pues, como ha ocurrido en el resto de Europa, como ha ocurrido en Estados Unidos con Trump, por mucho que nos cueste entenderlo, está siendo que personas se sienten perjudicadas personalmente, familiarmente, por este tipo de políticas. Y esto es y esto, de nuevo, es nuevo. Esto no lo teníamos. Sí. Bueno, yo me he traído 3 ejes, que es lo que he pensado que es lo que nos divide, ¿vale? Entonces voy a ellos. Uno de ellos es efectivamente el económico. Es verdad lo que tú has dicho con respecto al cambio climático, es verdad, pero si nos vamos al económico y nos vamos al campo, es una de las cosas que más divide, porque hay un agravio comparativo muy grande entre las exigencias que el productor nacional tiene y las exigencias que tiene el productor extranjero. Entonces es un agravio comparativo que pone en peligro nuestra soberanía alimentaria, que es algo fundamental para que un país tenga futuro. Y luego están las políticas energéticas que ponen en peligro nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, porque al final, bueno, cuando viajamos todos vemos los campos llenos de molinos. ¿Vale? Entonces, hay muchas otras cosas, quiero decir, no solamente es la política, hay muchas otras cosas que implica las políticas climáticas, las políticas verdes que dividen a la sociedad. Y bueno, os pongo esta encima de la mesa porque me parece importante. Claro, es que hay que entrar en más detalles, Marisa, porque lo que has planteado al principio, es decir, libre mercado, mal asunto. Libre mercado se ha visto que es un mal asunto, es verdad. ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que sí. La evidencia empírica no lo dice. Y sin libre mercado la agricultura española, te digo dónde se va. A la mierda. No es eso lo que yo quería decir. Tienes toda la razón. Es el primer rubro de exportaciones españolas. Sí, tienes toda la razón. Es decir que cuando vamos bajando, vamos, yo no me quiero meter en la polémica porque además ni estoy en el tema ni voy a estar, pero creo que tenemos que tener cuidado con los temas fundamentales. Mira. O sea, el tema del libre mercado es una constatación empírica desde el siglo XIX. Sí, lo del libre mercado tienes razón y me he equivocado y te lo... Sí. No es en lo que estaba pensando cuando te he dicho eso. En el foro, en la presentación del foro, vuelvo de nuevo al foro de Reconcilia España, fue un pescador que fue muy conmovedor. Él dijo que les permitían pescar, no recuerdo bien el número, pero creo que eran 130 días al año. Más o menos. Eso lo han reducido a 40 y tantos. Con 40 y tantos días al año tienen que mantenerse todo el año. Pero además ahora les están poniendo una serie de requisitos que tienen que pescar las capturas en alta mar con una dificultad grande porque un barco se mueve. Y en los mismos caladeros en los que están pescando otros barcos extracomunitarios que no tienen esos requisitos, ni de tiempo, ni de limitación de pesca, ni de los requisitos burocráticos. Eso es a lo que yo me refiero con el agravio comparativo. Es imposible competir. Es imposible competir. Es imposible competir con los barcos marroquíes o con los barcos chinos que pescan en el mismo sitio donde pescan nuestros barcos, pero sin restricciones. Yo no digo que no haya que tener restricciones, quiero decir, no, pero yo creo que hay que racionalizarlas y amoldarlas un poco a la realidad, no a la realidad de lo que nos gustaría que fuera el mundo, sino a la realidad de lo que estamos viendo que es el mundo. Bueno, y esto viene de bastante atrás, toda la incorporación a
a la propia Unión Europea, impuso muchas de estas condiciones. Vamos a ver, al final todo esto son representación de intereses, que es de lo que va en cierto modo la democracia, y lo que estamos viendo es que pues ahora había, o sea, lo que ha cambiado es que, por ejemplo, el mundo rural, tanto en Europa como en Estados Unidos, también en España mismo, pues ahora está canalizando la voz. Se podría haber canalizado de otra forma, pero se está canalizando de una determinada forma. No funcionó aquello de la España vaciada y demás, que podría haber funcionado. Ahora se está canalizando como se ha canalizado en Europa y en Estados Unidos, con partidos rurales, con partidos más conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, y me voy a repetir bastante porque creo que es el mensaje. Es decir, la conversación ha cambiado. La conversación ha cambiado, y ya la conversación no es una conversación de cómo hacemos más digeribles estas políticas que tecnológicamente y científicamente nos parecen más razonables. No, vamos a volver, y creo que yo últimamente siempre termino con lo mismo, vamos a volver a una política una política liberal más tradicional de poner intereses sobre la mesa, llegar a acuerdos y Pero tú decías que eso es la democracia. efectivamente, es que eso es así. No, lo que me refiero es que quizá por donde algunas veces no hemos pasado un poco con la idea de consensos y demás, es esta idea de no, hay soluciones para las cosas. No, hay soluciones y hay intereses. Y las soluciones que planteamos desde ámbitos de un cierto ámbito de la sociedad probablemente no son las mismas que coinciden con otros intereses. Con lo cual, cuanto antes bajemos a esta idea de poner intereses sobre la mesa, entender que tenemos intereses distintos, opiniones distintas, y que tenemos que seguir formando gobiernos más o menos estables que avancen, pues mejor, porque sí que creo que nos hemos... y ahora sí que me puedo poner el gorro progresista y decir, desde el progresismo en general creo que nos hemos pasado un poco con la idea de hay soluciones más o menos científico-tecnológicas únicas, y solo se trata de explicarlas mejor. Yo creo que estamos volviendo, además, de bruces contra la realpolitik esta de la que se hablaba. Estaba pensando, al hilo de lo que estabas diciendo, que nunca me había dado cuenta de esto, que es que el Brexit fue eso. Fueron los partidos políticos de las zonas rurales. Claramente, o sea, muchas... Bueno, fueron más cosas. Bueno, no, pero la mayoría una sarta de mentiras. Entre otras cosas. Bueno, es que cuando hablamos de la comunicación, por es tan sencillo una cosa como el... ¿Por qué estoy hablando yo de cómo está yendo en la Unión Europea 27 estados, hablando cada uno de su padre y de su madre, de los intereses de cada país, pero vengo hoy aquí o mañana voy a una comisión a explicar una situación y te hablo de una experiencia con la que vas a conectar y vas a entender perfectamente porque tu primo es el mismo que el mío y ha vivido una situación y te lo comunico muy bien? Y tú empatizas y lo entiendes genial. Y eso se llama comunicar. Y por eso a lo mejor cansa muchísimo. Yo también me canso de muchísimas cosas. Vivo frustrada con muchas cosas. Por ejemplo, los costes de la vida, los salarios, que no se haga más y que no me cueste tanto. O sea, y se haga mejor, sobre todo. ¿Vale? Yo puedo tener unos intereses, se supone que en la democracia española del día de hoy, por mucho... confrontación que veamos en muchísimas historias, de base y de fondo se supone que sí que existen soluciones, pero las soluciones implican ceder en cosas. Y los tiempos, las frustraciones vienen porque tienes expectativas que te venden o que quieres alcanzar en un periodo concreto de tiempo, normalmente muy rápido y cada vez más rápido. Y las cosas a veces no funcionan así. Y entonces se te olvida que estás idealizando y te estás creyendo algo que quieres creer. Y echas culpa a quien te lo ha dicho, te ha devuelto tu mensaje. Bueno, es que yo pongo mucho en mi vida una cosa de que los políticos, como los que estamos aquí sentados, somos todos humanos. Tenemos muchísima problemática interna, mucha incoherencia interna, y el problema de los políticos es que deciden sobre todo los demás y nosotros decidimos sobre un área muy restringida de personas.
Entonces, eso tiene unas implicaciones y muchos errores, y que esos errores son pues que no pueda ir tu hermano al centro en Navidad, pero cuando miras hacia afuera, o sea, cuando estamos hablando en clave nacional, autonómica, local, lo que sea, tiendes a mirar desde más arriba, haces zoom out. Tienes que legislar así. Sin duda. Nos quedan Perdón. cuarto de hora. No sé si queréis complicarlo un poco. Sí, complicarlo más, por favor. Yo voy a complicarlo un poco, porque Sí, sí. habéis hablado del agua. Sí, sí. Hemos centrado en el Hace coche. bastantes años, la Fundación Marcelino Botín hizo un estudio sobre el agua, muy interesante. Ese estudio, la mitad no se publicó porque era tremendamente delicado. Es decir, sabían ya, en Estados Unidos le dijeron a la Fundación que el agua era el problema que venía, y fue un estudio exhaustivo. Entre ellos participó Emilio Custodio, que era un gran experto, y falleció hace unos años, y eso se cayó. No habéis hablado del deslinde marítimo terrestre de toda la zona mediterránea y toda la problemática que eso supone. Yo conozco muy bien una zona que es muy rica en agua freática, pero por las infraestructuras se está cortando todo y se está contaminando todo, pero allí nadie dice nada y solo participa en el discurso y en la narrativa alguien que defiende a los pájaros, a los peces y a todo eso, pero no habla del agua. No habla del agua ni habla de cómo se está destruyendo esa zona freática. Es decir, hay una parte económica, por ejemplo, en este caso, que influye en el puerto de Barcelona y en el aeropuerto, que hace que no se pueda hablar de eso porque eso impide a las infraestructuras. Entonces tú hablas con la Universidad de Cantabria, que tiene un gran centro de estudios sobre agua, hablas con el responsable y te dice, han hecho un puerto deportivo, han hecho esto, han desviado el río, tal y cual, y eso ha vaciado la zona, pero eso se calla. Es decir, hay unos intereses económicos de progreso que se entiende de unas formas y de otras que hacen que el discurso se cambie. ¿Qué pasó con Uralita y con los plásticos? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El amianto es una fibra natural que existe en la naturaleza, pero el lobby de los plásticos interesaba a los plásticos. Entonces ahora te vienen a casa con un mono, con unos guantos, pues porque unos intereses, pero han creado una narrativa que el amianto lo tenemos en la naturaleza. Es decir, yo creo que la cosa no es tan simple, estamos en un mundo de grises. Sí. Y hay que ser, y para mí lo importante es la educación, o sea, que demos formación a la gente para que pueda tener una opinión sensata. Si no, es imposible porque estamos en este discurso. ¿Qué pasa con las baterías de litio? ¿No habéis hablado? ¿Qué pasa con los molinos de viento? ¿Qué pasa con los paneles solares? No hablamos de eso. Ahora resuelve, pero luego... Pero estamos hablando de las nucleares y de todo eso. Es decir, el discurso no es tan simple. No, el discurso es muy complejo. Y además hay que... Entonces no podemos... para mí lo importante es la educación cívica. Y que la gente pueda opinar con conocimiento de causa, no porque me han contado, me han dicho, porque no piensa en la segunda, en la tercera y en la cuarta derivada. Entonces, me parece muy bien la discusión, pero creo Es que el tema es de funcionamiento de la democracia, que exige que la conversación... os recomiendo mucho el discurso, vamos, el de Carly es fantástico. el de antes de ayer. El de antes de ayer. Está Sí. eso en la web, yo lo he leído esta tarde. Yo lo escuché y es fantástico. Es brillante. A mí lo que más me ha interesado es la referencia que hace a Harvard, Sí. a cómo restituir el principio de verdad y de honestidad. Ah, claro. Entonces, eso tiene que ver con la democracia y con el nivel de conversación política. Claro, el nivel de conversación política requiere ponerse de acuerdo de qué estamos hablando. Y no ir a las conclusiones antes de tener el diagnóstico. Yo me he pasado ahora, ayer todo el día y esta mañana en un debate sobre la emisión de estadísticas sobre vivienda en la Fundación Narices. Y han pasado 30 ponentes muy interesantes, nada más emisores y usuarios de estadística de vivienda. Entonces yo les estaba escuchando
Y claro, la narrativa que tenían esos 30 ponentes que llevan una media de 20 años estudiando el tema de la vivienda tiene poco que ver con la percepción que tenemos del problema. Luego ahí tenemos un distanciamiento entre realidades y expectativas que es terrible. Entonces, el fallo de la política, la dificultad de la política es reconstruir un diálogo que antes era muy fácil, pero que ahora es muy complicado. Primero, porque todos somos una gente relativamente informada y además con capacidad de participación inmediata. Claro, los políticos antes actuaban, pero los efectos de sus medidas se veían 10 años después, ahora se ven en 10 minutos. Sí, eso es verdad. Estamos viendo, hoy yo ya no he soportado más con lo del tren, como todo el mundo tiene la solución de lo que ha pasado. Joder, pero espérate un poco, pero no puede esperar. Sí, en 24 horas es tarde, ya es mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una cosa que has mencionado, señor, ¿puedo intervenir? Sí, sí, por favor. Hablando de, ¿cómo has dicho? La verdad y la honestidad. Sí. Verdad y honestidad. Yo llevé la sostenibilidad de una IBEX 35 durante 16 años y he oído cosas de a favor y contra, todo esto. Pero siempre hay un misterio, que a lo mejor quizá habéis mencionado estudios, quizá tú no sé cuál es tu área de especialización, pero me da la sensación de que tienes acceso a la información sociológica. Sí. No sé si es así tuyo. Hay un misterio, es el IPCC, que está compuesto por 1.500, entre 1.000 y 1.500 científicos, ¿no? O sea, es imposible sobornar a 1.500 científicos, a 10 sí, a 5 vale, pero a 1.500 parece muy difícil, ¿no? ¿Por qué después, qué mecanismos psicológicos se dan en la especie humana para que esas verdades científicas tan claras, tú eres de un partido político, tienes un grupo de referencia, te levantas por la mañana y te miras, ¿sabes? Viejo y dices, no existe el cambio climático, por mis narices, ¿no? A mí me gustaría que no existiera, o sea, no es fundamentalismo, pero educado en las consecuencias de la ilustración y de la verdad científica, pues tienes que asumir cosas, ¿no? Que son incómodas, tal. ¿Qué mecanismos sociológicos, me preguntan, no me quiero enrollar, qué mecanismos sociológicos y psicológicos serán para que haya todavía tantos negacionistas, que en cierta manera es una forma de que no se llegue a acuerdos políticos, ¿no? de derecha? Es que yo hablaba una vez con gente del PP, y yo les digo, pero ¿por qué no asumís la agenda? Hay una asociación que se llama OICOS, quizás, que trabaja, no sé si está ligada orgánicamente, pero al menos sí cercana ideológicamente al PP, y que habla de políticas climáticas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la comunicación, también lo ha mencionado Mireia, para, no sé, para que la ciencia, los datos, las verdades a las que llegamos con el método científico sean las que rijan nuestras decisiones y nuestros acuerdos? Pues voy a intentar ser muy rápido. Si me permites, me gustaría añadir una postilla a eso. El consenso del que hablabas sobre las políticas ambientales era un consenso un poquito renuente, al hilo de lo que decía él, porque había un señor presidente del gobierno cuyo primo le había dicho que no había cambio climático, o sea, no era un consenso así súper sólido tampoco. Claro, entonces, dos cosas muy rápidas. La primera, y no puedo entrar en eso porque además es mi tema y demás, es decir, el mecanismo psicológico básico es el tribalismo, es puro tribalismo y entonces, de hecho, en mi grupo de investigación es a lo que nos dedicamos, yo a lo que más me dedico a estudiar esto en el laboratorio y en experimentos y demás, y es una cosa muy difícil cuando lo activas. No es el tema hoy, pero por ejemplo a mí en temas de política migratoria me sorprende muchísimo porque el tribalismo funciona de una forma tremenda. Pero bueno, creo que enlazando un poco las tres intervenciones, creo que quizás lo que habría que recomendar es más modestia, porque yo creo que sí que hay sobre todo en España, hay un gran consenso. Todavía no estamos en donde haya una mayoría o una minoría grande de negacionistas, no la hay. Creo que hay bastante consenso en el tema, digamos, del cambio climático a nivel científico. Ahora, ¿qué le puedo pedir yo a la izquierda, por ser muy rápido, para
esto, pues modestia, en el que muchas veces sobre las soluciones sí que hay mucho más debate científico y tecnológico. Y entonces ahí es donde entramos en terrenos muchas veces más embarrados. Es decir, yo creo que por suerte en España todavía el negacionismo es muy pequeño, pero sí que hay un debate muy importante, porque yo creo que muchas veces sí que se comunican algunas políticas, y creo que por ejemplo el control de precios en la vivienda creo que es una de ellas, pero bueno, ya sé que toco pero creo que muchas veces se coloca en el mismo nivel de verdad cuestiones sobre las que tenemos muchísima evidencia incontrovertida y cuestiones sobre las que tenemos alguna evidencia y tenemos tenemos contradicciones. Entonces, cuando ponemos esto al mismo nivel del diagnóstico, evidencia científica, con políticas y resultados de política que son muy difíciles, entonces ahí es donde ya empezamos a patinar y los de enfrente se vienen arriba. Uno de los déficits de nuestras democracias actuales es el tema de la evaluación. Es decir, a mí, hablando de políticas de control de precios de la vivienda, me hace mucha gracia cuando dicen, es que en Berlín están aplicando. Oiga, no me interesa tanto si lo están aplicando. Dígame los resultados de la aplicación. Claro. Es decir, hágame la evaluación de la política. Claro, la evaluación va en contra del corto plazo. Y el corto plazo nos machaca, claro. Pero claro, si no me evalúa usted porque la prueba y error está muy bien en la política y además en el policymaker sabe que tiene que ser gradual la mayor parte de las veces porque pero claro, en evaluación estamos muy mal y aquí afortunadamente la IREF está haciendo algunos temas de evaluación de políticas que bien nos viene. En la evaluación, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, que ya he visto que hay evaluación, pues fue un error ascribirlo a la seguridad social y no ascribirlo a las comunidades autónomas, que son las que sabían y tal. Bueno, bien, nos falta profundizar en el diagnóstico. Yo no creo en los silencios intencionados ni conspiratorios. Primero porque hay mucha gente. Lo que tú decías, tienes toda la razón. A 5 les puedes comprar, a 50 más difícil y a 500 no hay manera. Pero tenemos un déficit de diálogo, de conversación, de poner desde el principio, oiga, esto por dónde se empieza, y ir construyendo. Y luego tenemos un cierto dogmatismo que es ese espíritu tribal que tú has analizado, porque tú has trabajado mucho sobre la posverdad y tal. Y yo creo que el discurso de Carmen, que a mí me ha parecido muy interesante que un tipo como él, que es un banquero central, haya tenido la sensibilidad de ir a la fibra moral. La verdad, la honestidad. Hay esperanza. Sí, hay esperanza. A mí, si me permites una preguntita de algo que se dijo al principio, que me parece interesante. Bueno, muchas gracias por la charla primero. Hablasteis, de la desconexión de los políticos, ¿no? Ya como posturas enfrentadas sobre si los políticos son más o menos accesibles. Luis decía que es verdad que se suele tomar desde perspectivas educadas, normalmente funcionarios, normalmente en las capitales. Tú me sentías que había más desconexión y tú me decías que siempre hay mecanismos para participar en las leyes, que es cierto, ¿no? Audiencias públicas y demás. Mi pregunta es si no hay una sensación en la sociedad, tanto en la sociología como en nuestras percepciones personales, de que lo que pasa es que los grupos que influyen al final siempre son los mismos, una sensación de que la sociedad civil la compone siempre la misma gente hipermovilizada y especialmente si está cercana a políticas progresistas exclusivamente. Yo creo que esto es una percepción que se puede tener en los grupos más conservadores, en las derechas, la sensación de que quien influye, sí, yo puedo influir, pero quien influye siempre son los mismos y además son gente con una agenda ideológica determinada y si eso puede afectar a la legitimidad de las políticas verdes, ¿no? Eso hace que nos ayuden más. No sé qué opináis. Ahora influye todo lo que puede y esto. Sí. Es decir, la capacidad de organización y movilización afortunadamente es muy alta. Es decir,
la gente se queja de que la sociedad está morcillada, que no le interesa, y yo creo que no es cierto. Los jóvenes, se mete la gente con los jóvenes, no saben, pero los jóvenes tienen sus mecanismos. Bueno, y hay un movimiento reactivo fuerte en la juventud. Sí. A mí me da la sensación de que esto tiene un movimiento a la inversa, es decir, al final es el que está afectado porque su coche no lo puede utilizar, o porque no puede mantener sus animales, porque no puede acceder a comprar un coche nuevo, porque son carísimos, porque son eléctricos, al final no puede salir a cazar porque le están poniendo problemas, no puede ir al río porque al final ha buscado a alguien que la ampare y lo ha encontrado en un grupo político. Creo que es un movimiento al revés, es decir, no va de arriba abajo, sino de abajo arriba. Claro. Bueno, sobre todo eso se ve en que es global, es decir, que no viene de un movimiento solo, de un partido solo y demás, sino que había una serie de necesidades que están cubriendo estos movimientos, que pueden ser reactivas y que, o sea, yo creo mucho en que al final todo esto es bastante pendular y ahora mismo muchas veces el lenguaje que utilizamos a veces con todo el tema, por ejemplo, verde progresista y tal, feminismo y tal, pues es el mismo lenguaje que la izquierda también utilizaba con respecto a la Iglesia Católica, y que todo lo que estaba relacionado con la Iglesia Católica era lo único que tenía influencia. O sea, al final este tipo de cosas yo creo que ahora mismo estamos muy influenciados porque España, no nos damos cuenta, pero ha tenido una mayoría de gobiernos progresistas, le pasa un poco como a Suecia y a otros países, y ha avanzado bastante en muchos frentes políticos, sobre todo verde, feminismo y demás. Con lo cual, pues esto es una cosa de 2 pasos adelante, 1 atrás, o 2 atrás, 1 adelante, y cosas por el estilo. O sea, Yo quiero... Pero yo quería comentar simplemente desde una perspectiva más joven, ¿vale? Porque yo estoy en el instituto no hace tantos años. Se pasan con el tiempo, ¿eh? Es una cosa... Bueno, que definitivamente hay bastante polarización de los jóvenes, son todos bastante radicalizados e informados, justamente por la educación de cual estuvimos hablando. Desde muy pequeños empiezan a hablar sobre el cambio climático y medidas que se pueden tomar hacia ello, pero son medidas siempre muy individualizadas, de restricciones, y restricciones a veces absurdas, de no te duches durante más de 5 minutos, o lávate los dientes tirando el grifo para guardar agua. Y claro, creciendo con eso, te mentalizas por una u otra parte, o decides que es demasiado restrictivo porque no te cuentan todo lo demás, que es todas las políticas internacionales y la globalización y cómo medía el cambio climático, o tiras por la vía de sí, estoy de acuerdo y voy a comprometerme a restringir mis placeres, digamos, para llegar a un bien mejor. Entonces, la educación está. La cosa es que es muy subjetiva, se fija muchísimo en medidas restrictivas de las que estuvimos hablando antes. Entonces, no sé. Bueno, ¿por qué me dices? No, como querías decir, y son sí, las 8:30. Vale, no es porque sea joven, bueno, a ver, primero lo de Tirso. Yo diría que sí que existe esa percepción a lo mejor sobre que siempre son los mismos los que saben cómo se hacen enmiendas, sabe cuándo sale la audiencia pública, conoce a gente que son los portavoces de las comisiones, lo que sea. Pero esto tiene una parte positiva y otra negativa, como todo en la vida. Lo positivo, que las personas que podemos saber de eso, del mundo asociativo, de donde hablo yo ahora mismo, no son movimientos cerrados, tienen siempre esa actitud y esa línea de apertura y de, aunque sea muy pesada, de comunicarlo en el lenguaje que la gente puede entender, cada uno con su segmento, con lo que sea, y que enseñarte a que tú también puedes ser parte de eso. No necesariamente conforme te suscribas o te asocies a un movimiento tienes que ser tú el portavoz del movimiento que sea, sino que te enseñan, te acompañan y tú dices, vale, puedo participar de esto, pues a lo mejor esta idea, venga, y la gente que ya tiene más experiencia te ayuda, y eso crea comunidad, que lo vinculo con lo otro, el movimiento más restrictivo. A lo mejor hay que partir también de la base de que eso no es un comportamiento
restrictivo de tus placeres, de dejar el grifo abierto mientras te lavas los dientes, sino decir, oye hijo, a lo mejor podías cerrarlo, ¿no? Pero no por nada, sino porque es que España se seca, ¿sabes? A lo mejor deberías pararlo. Te hace más feliz escuchar el agua. Spotify te lo pone gratis, ¿sabes? O sea, es una cosa que hay maneras de hacer entender que no te estoy limitando tu libertad, sino que te estoy aportando pues que no te cueste tanto la factura del agua al final y que por lo tanto te pueda comprar la entrada al concierto que tú quieres. O sea, es conectarlo con cosas que a lo mejor te enseñan que no es papá o mamá viniendo detrás de ti, sea papá o mamá tus padres o el gobierno de turno, sino una actitud comunitaria, que no es comunista, sino que es comunitaria. Pero quiero dejarlo ahí. Luego, en la vida, las expectativas y las necesidades cambian. Yo recuerdo un amigo, en un curso en Santander, se armó un debate entre el despilfarro, que la gente despilfarraba mucho y tal, y se armó un debate bastante. Y entonces el tío dijo, el profe este amigo mío le preguntó al tío que estaba contra el despilfarro, dijo, ¿usted se ducha todos los días? Sí, por supuesto. Mi abuela hubiera dicho que era usted un despilfarro. Y dejó resuelto el debate. Eso es una verdad como una casa. Yo creo que una de las cosas claves que has dicho es lo de la comunidad. La comunidad es lo que te hace ser responsable y lo que te hace, pues darte cuenta que tus propias decisiones no te afectan a ti solo. Entonces yo creo que una de las soluciones o una de las cosas que se puede hacer para paliar estos distanciamientos es incrementar esa conciencia de que formamos parte de una comunidad. Eso a mí me parece muy importante y que redunda inmediatamente en el bienestar de las personas, en el bienestar, en la conservación, en todo. Y todo tiene que ver, aparte de lo de la verdad, la veracidad, la honestidad, con un factor de confianza. Sí. Es decir, una de las cosas que se ha resquebrajado más es la confianza. Sí. Confiamos relativamente poco, quizá porque con razón. ¿No? Porque nos han engañado mucho. Es que cuando te engañan después es complicado. Si falla la confianza, se complica todo. Oye, yo creo que ya está bien. Y seamos optimistas, sé que vivimos mucho mejor que lo que vivíamos. Por supuesto. Hace unos años. Estamos en el mejor momento de la historia en el lado bueno del mundo.